Bien, antes de presentar a nuestro invitado, ya saben que pueden hacer sus preguntas sobre este tema a través del Twitter, @rumbo_económico. Ahora sí, estamos ya con Luis Kieser. Yo lo había presentado con Luis Kaiser, pero era Kieser, presidente de Front Consulting, para tratar el tema de oportunidades de inversión en el negocio de franquicias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis, y Gracias, bienvenido Mario, a Rumbo por la invitación. Económico. Gracias. Bueno, sin duda las inversiones cada vez van aumentando acá en el país y el tema de las franquicias sin duda también es una de ellas, ¿no? Queríamos saber qué oportunidades de inversión ofrecen las franquicias actualmente. Espectacular la pregunta porque nos da mucho pie a poder hacer una reseña de lo que ha sido el mercado de franquicias, un poco rápida. Desde el año 2004 ha tomado un impulso muy importante que tiene que ver con el crecimiento económico del país. Cuando hay un país que tiene un entorno económico favorable, las empresas empiezan a rentabilizar y empiezan también a querer expandirse. La franquicia ya desde hace más de 70 años es el esquema, se puede decir, más eficiente que ha demostrado muchas bondades en el mundo para la expansión de las empresas. El empresario peruano siempre ha visto el tema corporativo, de crecer con su propio dinero, pero estamos en una dinámica más ágil de mercado, que demanda velocidades de crecimiento más importantes, porque hay demanda. El crecimiento en provincias es un ejemplo que demanda que las empresas busquen crecer ya a distancia. Y la franquicia se presenta como una oportunidad ¿de qué? De compartir el éxito ya aprobado de marcas y conceptos a nivel mundial. A nivel mundial a través de terceros. El crecimiento corporativo, que es un crecimiento más lento, capitalizarse y abrir sucursales, es un crecimiento más lento y la franquicia te permite a ti llegar a lugares más lejanos con capitales de terceros. ¿Hay requisitos para ser franquiciador, por ejemplo? Bueno, una empresa que quiere ser franquicia en principio tiene que tener una marca medianamente conocida, un negocio exitoso, tienes que tener un concepto diferenciado para que alguien te pueda comprar, ¿no? Pueda comprar tu concepto. Tiene que ser diferenciado, tiene que ser un know-how posible de transmitir. Entonces las empresas se convierten al formato de franquicias precisamente para dar un salto de calidad y poder clonar el éxito. Ahora, eso es por el lado, Luis, de la empresa, pero por el lado, por ejemplo, el inversionista, ¿no? ¿Quiénes pueden obtener una franquicia? Ok, en principio aquel que tiene un capital, un emprendedor como tú, como yo, como un jubilado que recibe una liquidación, como algún empleado que quiere retirarse con un dinero, familias, amigos que se juntan, y tienes dos opciones. O te inventas un negocio viendo la demanda del mercado, un negocio nuevo, pero también puedes tomar un negocio ya probado donde disminuya tu riesgo, tu curva de riesgo y aprendizaje. Eso es la franquicia y eso te permite. ¿Hay un monto mínimo, por ejemplo, para iniciar con una franquicia? O sea, ¿cuál es el capital que se necesita? Va a depender del negocio. Hay las micro franquicias, que son negocios que pueden ser kioscos, módulos, tiendas pequeñas, cuya inversión puede variar entre $5.000 a $25.000. Y luego está el resto de franquicias que, bueno, tienen inversiones mayores, que pueden ser restaurantes, peluquerías, spas, gimnasios. Obviamente hay para todos los bolsillos. Ahora, hablamos, por ejemplo, el tema de un negocio propio y la inversión en una franquicia. ¿Y cuáles serían estas ventajas y desventajas de tener una franquicia? Cuando uno adquiere una franquicia, definitivamente hablábamos que hay una reducción de curva de riesgo y de aprendizaje. De riesgo porque cuando uno abre un negocio nuevo tiene un tiempo para posicionar la marca. Claro. Si tú abres un negocio que ya es conocido, del primer día quizás ya factures. Tu payback o tu recuperación del dinero va a ser más rápido. Como también puede ser todo lo contrario, ¿no? Pero una franquicia a nivel mundial ha demostrado que tiene un índice de mortandad mucho menor. A nivel mundial, un negocio que empieza como franquicia, y esto es un estudio hecho por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, te dice que el 90% de los negocios que se inician como franquicia pasan la barrera al 5º año, a diferencia de los negocios independientes, donde el 60% no lo pasa. Ahora, pero si hacemos un análisis, por ejemplo, de las franquicias que entraron en años anteriores al Perú, ¿cuántas de estas fracasaron? O sea, bueno, el índice de mortandad, como te digo, en general, en promedio mundial, es bajo. En el Perú hay que tener mucho cuidado. Las franquicias de comida, que algunas que ingresaron, no se preocuparon básicamente de adaptar su producto, de conocer al consumidor peruano y pretendieron que por ser exitosos en un país pueden ser exitosos en el Perú. Ojo con eso. Perfecto. Bueno, tenemos ahí una pregunta a Twitter que nos ha llegado de @JorgePGH. ¿Cualquier negocio se puede franquiciar o está regulado o requiere de requisitos mínimos? No, Muchas gracias. Así es. En principio, cualquier negocio es franquiciable. Claro, el know-how del negocio, en la medida que sea muy personal,
va a ser mucho más difícil. Una habilidad personal, un médico, un cirujano, va a ser más difícil de franquiciar. En la medida que el negocio, como dijimos, tenga un concepto diferenciado, va a ser atractivo para otras personas. Tenemos más, imagínate, se abren cada año 2.000 pollerías a la brasa, pero tenemos solo 10 o 12 marcas que la gente reconoce o se acuerda. ¿Por qué? Porque es un mix de producto, servicio, concepto. Ahora Luis, nunca hablamos más o menos del monto con el cual un franquiciador podría empezar. Por ejemplo, para una micro franquicia, ¿con cuánto más o menos te refieres a aquel que quiere yo comprar, como inversionista, quieres comprar una micro franquicia? Sí. Estamos hablando, dependiendo. Si es una micro franquicia, estamos hablando de un kiosco, puede ser de un carrito, se le llama micro por el y en plata, por ejemplo, en dinero, entre $5.000 por lo menos. Puede ser una inversión hasta $25.000, dependiendo. ¿Cuál es el número? Sí, y por ejemplo, una franquicia más grande, ¿cuánto saldría? Mira, el promedio, por lo menos el 50% de las franquicias peruanas, el monto de inversión total oscila entre los $40 a $100.000. 40 a 100 sí, dólares. El 50% de las franquicias. Perfecto. Eso es más o menos un promedio. Ahora, hablando ya en lo que son franquicias en nuestro país, actualmente, ¿cuál es el número de franquicias más o menos que hay? Mira, en total hay 268, según un estudio que hemos realizado el año pasado, de las cuales 60% son extranjeras, siguen predominando las extranjeras, 40% es el mercado nacional. De ese mercado nacional, el 70% son de gastronomía. Ahora, esas son gastronomía. Así es, 70%. Ese es el sector que más interesa actualmente. Aparte que es el primero que se franquicia en el mundo. En el mundo el 33% de las franquicias son de comida. Pero lo que no saben muchos quizás es que hay franquicias en todo, ¿no? Hay por supuesto. Es un mito. Uno asocia inmediatamente franquicia con comida o con las grandes marcas americanas de comida rápida. Pero no es así. En el mundo existe, como te digo, solo el 33% son de comida. El resto son de servicios. Hay tintorerías. Ahí tenemos otra pregunta del Twitter. ¿Cuál es el promedio de retorno en las inversiones de franquicias? Ok, varía dependiendo mucho la inversión, dependiendo del tipo de negocio. Pero un buen negocio de franquicia, la inversión debe estar en los 2 años. O sea, si la recuperación en 2 años es bueno. ¿Por qué? Porque es una inversión segura y sabes que tu dinero va a retornar en 2 años y medio, dependiendo mucho la inversión inicial que uno haga. Ahora, si uno se va a la parte de empleo, por ejemplo, ¿cuánto empleo es que generan las franquicias? Mira, alrededor estamos hablando de 18.000 puestos de trabajo directos que genera la franquicia. ¿Por qué? Porque tenemos datos de la gastronomía, sabemos más o menos cuánto genera y esas más o menos son las cifras aproximadas. Claro, en otros países, no olvides, es muchísimo más. ¿No? Pero sí, va generando, porque en la medida que tú vas creciendo en cadena, que estás fortaleciendo el negocio formal y el empleo formal. Exacto. Así es. Claro. Ahora, también lo que me decían era que está de moda también las franquicias en televisión, ¿no? Por supuesto. De programas también que han Así es, son formatos Perú, ¿no? donde tienen una marca, un nombre y un know-how. Claro, que se adapta a la realidad de cada país. Se adapta la publicidad. Ahora, en montos y sumas estaremos hablando pues de cuántos miles de dólares o millones. Quizás. Así es, lo que cuesta un programa de esos. Lo que pasa es que tienen una duración determinada. No es lo mismo que una franquicia que dura 10 años de contrato que un programa de televisión. Ahora, nosotros hemos hablado de las empresas, o sea, franquicias extranjeras que llegan al Perú. Pero las franquicias peruanas en el exterior, ¿cómo nos encontramos? Sí, estamos hablando de casi más del 90% son de comida. Tenemos 15 marcas en 16 países y casi todas son de comida. ¿Por qué? Porque tenemos una ventaja competitiva natural en la gastronomía y eso nos permite salir muy fácil. Una empresa que tiene un local acá puede tranquilamente tener otro fuera sin necesidad de haber copado su mercado. Ahora, sin embargo, Luis, lo que llama la atención, y justo yo estaba revisando en estos datos de acá, era que como en países un poco más alejados el Perú se ha posicionado con la franquicia. Sin embargo, ¿por qué en Ecuador no tenemos tanto éxito? Sí, te comento. Por ejemplo, hay restaurantes peruanos en la India. Exacto. Sí, entonces uno dice, caramba, normalmente en la exportación de una franquicia hay un componente nacional, un peruano que está afuera o un extranjero que vivió acá. Exacto. Sí, y en el Ecuador tenemos algunos conceptos peruanos. Estados Unidos, mira, siendo un mercado más difícil que Ecuador, tenemos 200 restaurantes peruanos. Algunos como franquicia. Ahora, entonces, claro, sin duda. Mi tocayo está escribiendo, @Mario_CHC, dice, ¿qué opina de las franquicias en el rubro educativo? Este es un sector que va a ir creciendo. Hay muchas franquicias del rubro educativo en otros países. Aquí tenemos, por ejemplo, PAMER en academia y escuela. Han desarrollado. Hay muchas incluso de inglés que han venido. Institutos. Acá, institutos de inglés que han venido, que son franquicias extranjeras, de computación, de enseñanza para niños. Hay muchas. Ahora, tenemos también otra pregunta de Clever Gallardo. ¿Es obligatorio redactar manuales para que un negocio sea franquiciado? No es que sea obligatorio redactar los manuales, pero sí ayuda muchísimo tener todo ese know-how
Ese conocimiento puesto en blanco y negro. ¿Por qué? Porque te permite con eso capacitar, es material de consulta y es también un requisito legal del contrato porque el incumplimiento a todos esos procesos tiene que estar en blanco y negro. Claro. Entonces no tienes cómo reclamar si no tienes ¿Hay asesoramiento, por ejemplo, para poder franquiciar? Por supuesto, las empresas, ¿sí? claro, las empresas se respaldan en consultoras como nosotros que hemos franquiciado el 70% de las franquicias peruanas. ¿Qué hacemos? Hacemos que la empresa se ordene primero antes de ser clonada. Y eso implica trabajar los escenarios financieros, poder determinar cuánto va a cobrar, no son cantidades al azar. Todos esos procesos, manualizarlos, cambiarle un poco la estrategia de marketing, que es una estrategia diferente, porque cuando uno franquicia ya no vende su producto. Una cevichería ya no vende ceviche, vende negocio. Lo que mucho llama la atención de las franquicias es el merchandising también que se usa, ¿no? Es importante el merchandising, por ejemplo, quizás el nombre, el logotipo, la fuerza que debe tener por supuesto, el negocio, ¿no? Así es. Uno tiene que tener, cuando uno adquiere una franquicia, adquiere también una marca y un paraguas de marca que te protege y las acciones conjuntas que hace toda la cadena de marketing van a repercutir en el beneficio de toda la cadena. ¿Qué nuevas franquicias se vienen, Luis? Mira, en gastronomía, no mucho. No mucho, o sea, es difícil competir con la gastronomía peruana y darle al paladar del gusto del peruano, que es muy exigente. Han llegado algunas franquicias que tienen que ver con el fast food, que complementan la oferta de la gastronomía peruana. Entonces ha entrado Popeyes, por ejemplo. Ha entrado Popeyes, hay una de que entra a competir directamente con, tengo entendido, con KFC, ¿no? Sí, más o menos, sí. Claro, sí, es un pollo, sí. Luego hay otra de hamburguesas que está queriendo entrar, que se llama Johnny Rockets, pero que está analizando un poco y tiene que analizar más el mercado antes de entrar. ¿Cómo saber qué franquicia escoger para invertir? O sea, ¿qué parámetros deberíamos considerar? Otra pregunta a Twitter. Sí, a veces la gente va a la consultora y nos dice, oye, ¿cuál es la mejor franquicia? No existe la mejor franquicia, existe la mejor franquicia para uno. Hay que ver el perfil, el capital que uno tiene y con qué se siente más afín, con qué rubro se siente más afín, porque al final uno se va a dedicar a eso. Va a dejar el trabajo o va a meter su dinero y tiene que ser Luis, afín con uno. ¿tú qué sabes en este tema de franquicias? ¿Se vienen, por ejemplo, franquicias del exterior, lo que tiene que ver con bares, con restaurantes, música, todo lo que tenga que ver con ese rubro? Mira, en el rubro, por ejemplo, de bares, discotecas, no hay muchas franquicias en el mundo. ¿Por qué? Porque son negocios de muy corto plazo y de moda. Hay algunas que han pasado a lo largo del tiempo, sí, y esas son las que ¿Viene Jarro Café? Parece que sí, en segunda instancia sí. Llegó en un momento que no era, así como Subway, que llegó en un momento que no era, pero ahora sí. Ya la gente sí paga por el sándwich, ya Luis se adaptó, ya se tropicalizó. Más bien quería terminar la entrevista anunciando el tema de la feria. Estamos en la Expo Franquicia ya, hoy día ha sido el primer día, un éxito. Tenemos viernes y sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche en el Swiss Hotel. Perfecto. Es una feria donde se venden negocios. Para que la gente un poco sepa cómo invertir en la franquicia. Así es. Ahí tienen muchos actores, muchas opciones, nacionales y extranjeras. Muchas gracias, Luis, por haber venido a Rumbo Económico. Una pausa. Retornamos ya con Rosana Arnaiz, gerente general de W Capital, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Scotiabank.